Amigos de Vida Abundante, estamos aquí con Jonathan Gallardo y vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido en la serie Reforma. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y una de las cosas que te quería preguntar y que mientras estábamos hablando acerca de elementos creativos o cosas que íbamos a hacer durante esta serie, hacíamos bromas de esto cuando decíamos siempre Reforma y decíamos migratoria. Era como un tipo de broma, pero era en serio en cierto aspecto, de que siempre en nuestra cultura, al menos aquí en los Estados Unidos, siempre que escuchamos la palabra reforma, pensábamos algo relacionado a la inmigración. Y lo menciono esto porque quería preguntarte de eso, o sea, ¿por qué es importante hablar por qué era importante para nosotros como iglesia aprender acerca de esto, de la reforma? Bueno, la reforma protestante o la reforma Yeah. Claro, yo creo que los dos tienen su lugar y son los dos importantes, pero una de las razones primordiales por cual aprender de esto como iglesia y dentro de la congregación es que en muchos casos la iglesia no entiende la historia de la iglesia. Tenemos un entendimiento muy angosto y sabemos que la iglesia está alrededor de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, Jesús, los discípulos, ya Jesús asciende y los discípulos se quedan. Y después de ahí como que hay una gran distancia entre esos años y el 2017. Entonces es muy importante conocer qué es lo que sucede en la historia de la iglesia para mejor entender por qué estamos aquí. Y cuando Jesús dice en Mateo que Él iba a construir la iglesia, no fue algo que solamente dijo, sino que estaba muy involucrado y invirtió mucho en eso, y nosotros podemos participar de esa gran historia y de ese gran sueño de Jesús en crear la iglesia y formar la iglesia. Y hemos visto a través de los años la persecución. Aún lo que a mí me impresiona más no es solamente los años que la iglesia fue perseguida, sino que en los años de la Reforma, en el siglo XVI, estaba la iglesia en un lugar tradicional, estancado en religión, y es por eso necesario entender qué es lo que sucedió con esos reformadores como Martín Lutero, Zwingli, Calvino y todos ellos que dijeron sola la escritura y sola gracia, sola fide, solos Cristos y solo Deo gloria. Todo eso forma parte del porqué de estar en un momento de esclavitud tradicional y religiosa a lo que Jesús vino a traer libertad. Y era una palabra que dijiste ahorita, tradicional, es importante porque, por ejemplo, personas como yo en mi caso, ¿no? Que empecé a asistir a una iglesia cristiana cuando tenía 5 años, hace muchos años, y creces en cierta manera en un poco de tradiciones, porque recuerdo yo al creer de que un servicio se hacía de cierta manera, quizás, no sé, empezaba con algo, seguía algo y al final terminaba con algo. Las tradiciones en la iglesia, que fue una de las grandes razones por las cuales se necesitaba una reforma. Ahora, como en el 2017, la iglesia hispana, ¿por qué es importante hablar de estas cosas? Porque siendo honestos y desafortunadamente, no mucho en el mundo hispano cristiano se habla de esto. Bueno, la tradición nos ha plagado por mucho tiempo, aún ya siendo protestantes, estamos sumergidos muchas iglesias en tradicionalismo y en tradiciones que en sí no son bíblicas, no tienen ningún precedente bíblico. Pero para nosotros es muy necesario entender y capturar el espíritu de la reforma en todo eso. No fue... A veces lo vemos protestantes y es como una palabra negativa porque estamos protestando algo. Sin embargo, hoy en día en esta cultura protesta todo, protesta cualquier cosa. Entonces, para nosotros ya es un poco más común y lo que estaba sucediendo en aquel entonces en la Reforma era protestar, pero era muy peligroso también. Era algo que los reformadores como Martín Lutero y aún los pre-reformadores que hemos mencionado pagaron con su vida en protestar las tradiciones de la iglesia. Entonces es muy importante reconocer que Jesús va a regresar no por una iglesia tradicional, Jesús va a regresar por su iglesia, sin tradición.
En estas 5 semanas que hemos estado aprendiendo mucho eso de la reforma y de reformar cosas, también fue un reto para parte del equipo de producción y el equipo de alabanza en eso, porque algo que no pensamos aún en eso es en reformar nuestra adoración como iglesia, ¿no? Muchas veces pensamos en la adoración o la alabanza, los momentos de la alabanza y adoración que sean muy hacia nosotros, a cómo nos sentimos, o mucho lléname, sumérgeme, I don't know, cosas así. Aún en esas áreas de la iglesia necesitamos reforma. No sé si nos puedes Sí, yo creo que eso es una área primordial que necesita reforma en la iglesia. Cuando personas hoy en día escuchan que se cantan himnos, luego en su mente lo ponen en una categoría de una iglesia tradicional o una iglesia así antigüita, pero no se dan cuenta de que en muchos de los casos, y ahora nosotros hemos estado cantando himnos, de hecho hemos estado escribiendo canciones como las que acabas de escribir, con el enfoque en la teología. Hay un doctor de teología, el doctor Steve Lawson, también es un pastor, predicador, que dice: entre más profundo nuestra teología, más alto nuestra doxología. Y eso es lo que la iglesia necesita aprender, en profundizar su conocimiento de Dios para que su expresión de adoración sea en base no solamente de una experiencia que ellos han sentido anteriormente, sino en base de un conocimiento de Dios. Como David, cuando expresaba su adoración y cuando escribía sus salmos, él estaba capturado por la esencia de Dios, por los atributos de Dios. De hecho, todo el libro de Salmos nos demuestra intensamente los atributos de Dios, y eso era base y fundamento de su doxología y de su expresión de adoración. Yo creo que tú has sentido lo mismo aún escribiendo estas canciones nuevas, ¿no? Las 2, 3 que acabas de escribir, donde anteriormente podía haber sido un poco más fácil de poner rimas y palabras cool o que se puede pegar en la mente. Yo creo que has experimentado eso un poco, ¿no? Escribiendo ya algo más, ahora sí tengo que meterme a estudiar la palabra, ¿no? Sí, porque creo que es la responsabilidad que mi posición tiene de poner esas palabras en la boca de la congregación, ¿no? Del decir verdades, no enfocadas mucho en nosotros o casi nada. O sea, el hecho cuando escribimos eso, el enfoque nosotros era en nuestra naturaleza quebrada. O sea, es el único enfoque que podemos traer nosotros, y cómo la gracia de Dios nomás viene y hace todo el trabajo. Y bueno, podríamos hablar por horas de esto, pero entonces en reformando la alabanza no es tanto en ritmos, no es tanto en música, sino ni estilos, ya no es de lo que se está cantando. Estamos cantando teología o estamos cantando, a veces ni sabemos a quién. Podemos cantarle esa canción a una chava o a otro, o sea, no hay una definición clara en nuestra doxología o nuestra adoración. Entonces es un área, yo creo que por estos próximos años, que necesita reformar bastante en la iglesia para meternos más a la palabra de Dios. Y por eso usamos a veces nosotros, o ya hemos usado mucho los himnos, no para tratar de hacernos una iglesia tradicional, porque siempre dicen, es como una iglesia tradicional, o no están muy acostumbrados. Se sienten incómodos en esos momentos, como cuando cantamos en esta serie el himno de Martín Lutero, El Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Cuando lo cantamos con puro piano, la gente estaba como sacada de onda, no sabía qué estaba pasando, porque nuestras emociones demandan ruido, pero cuando nos ponemos a pensar y evaluar lo que estamos cantando, y eso eleva nuestra teología bastante. Entonces no es regresarnos a una senda antigua por decir, sino cantar teología. Sí, y el enfoque de lo que hacemos como iglesia en ese momento de adoración, también a lo que se habla en el púlpito, hemos aprendido demasiado en estas 5 semanas, y de ahí también que ahora qué podemos decir, ¿no? Aprendimos mucho, podríamos regresar a ver las prédicas, aprender más todavía aún. Pero ¿cómo podríamos motivar a la iglesia y aún a las personas viéndonos en Facebook de cosas que sigan estudiando? Desafortunadamente
muchas veces leemos libros que son como lo que le llaman en inglés self-help, ¿no? Para ayudarte a ti mismo, que en realidad tienen su lugar así, pero hablando de iglesia, o sea, siendo en realidad cristocéntricos, ¿qué recursos nos podrías recomendar como para aprender aún más de esto? ¿O qué recursos para vida abundante podrías recomendar? Bueno, hay varios y eso creo que fue la meta más grande también nuestra, de que podamos ver que la iglesia se meta a leer más, no solamente la Biblia y meterse más profundo en la palabra, pero aprender de la historia, aprender de hombres devocionales que escribieron los puritanos, como hay un devocional que se llama El Valle de la Visión, muy importante, son oraciones de puritanos del siglo XVIII, muy necesarios para hoy en día, a leerlos, ver cómo ellos batallaron también con su carne, pero cómo pudieron exaltar a Dios en oración. Hay libros que, o sea, es muy fácil medir un buen libro en el sentido de si volteas al índice del libro y ves que hay un índice de escritura, de todos los versículos que se utilizaron en los capítulos, y muchos libros populares hoy en día ni tienen eso en la parte de atrás o en el índice del libro, porque el autor usa 1, 2, 3 versículos y hay 20 capítulos, ¿no? Y no hay nada de esencia. Libros que hablan de doctrina, de teología. Hay un libro muy importante que se llama Progreso del Peregrino. Quisiera que muchos lo conocieran. Lo vamos a estar tratando de traer a la librería. Escrito por un puritano que se llama Juan Bunyan. Muy importante ese libro. Es una historia del cristiano y su progreso. Pero es muy importante para leerlo. Yo creo que mucha gente se identificaría y fácil de leer. Muchos libros también hispanos que están saliendo, que han sido traducciones del inglés, pero la lista sería muy larga. Lo importante es de que se metan así, de leer y investigar por ellos mismos la historia y también doctrinas de la iglesia muy importantes. Y vamos a poner a los del equipo de producción on the spot, como dicen, vamos a poner links para estos recursos y quizás otros recursos que no te recuerdes ahorita, pero los ponemos ahí. Iglesia, tuvimos 5 semanas excelentes aprendiendo acerca de la Reforma. Pueden ver las prédicas en YouTube, en nuestra página de YouTube es Vida Abu TV, o si quieres escucharlas en audio están en SoundCloud. Las prédicas en su totalidad están ahí. Un closing thought, algo que para cerrar. Recuerda que nuestra autoridad se encuentra en la palabra de Dios, que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por actos que nosotros hacemos, sino solo por su gracia, y solamente en Cristo hay salvación, y al final de todos para que nosotros le podamos dar gloria a Dios. Así es. Bueno, muchas gracias por todo. Y Vida Abundante, recuerda, están las prédicas ahí. También incluso algo que ya se me olvidaba, tuvimos unas sesiones con profesores de TEDx también ahí en nuestra página YouTube. Puedes ver esas entrevistas también. Son muchos recursos que te animamos a que estés usando, Vida Abundante. Gracias.